Hola, buen día. Hoy vamos a ver las bases del cálculo diferencial. Primero hay que definir así, en una forma sencilla, qué es el cálculo diferencial. Es el estudio de las transformaciones que pueden suceder en una función y todo va a depender de la transformación o cambio que tiene su variable, en este caso su variable independiente que viene siendo la x. Entonces, esos cambios, por más mínimos que sean, va a haber una especie como de diferencia. ¿Cómo es de diferencia? Es aquella cuando nosotros decimos cambió o no cambió. Pues entonces el cálculo diferencial, mediante fórmulas, podemos determinar esos cambios. Por eso decimos que el cálculo diferencial es el estudio de las funciones cuando también cambia, eh, en este caso, su variable independiente, que nosotros lo conocemos como x. Entre las bases para nosotros obtener la derivada de una función están las siguientes. Miren, si yo tengo una función, así como está aquí, f de x, esta expresión f de x, f de x, f de x, me está indicando que estoy eh, exponiendo o expresando una función. Bien, para el cálculo diferencial nosotros tenemos las primeras, por decirlo así, las fórmulas básicas. Bien, voy a nombrarlas de una por una y voy a resolver conforme voy a nombrando, voy a estar resolviendo el ejemplo que está aquí puesto en el pizarrón. Cuando a mí me dicen, vamos a derivar una función que es constante, significa que no tiene x, que no tiene variable, entonces decimos que es un solo número. Y entonces la fórmula básica para derivar una función que se llama constante porque no tiene ninguna variable, entonces su resultado sería cero. Decimos, la variable no existe, pero sí existe un número, y ese número pues nunca va a cambiar. No sé si me entendieron, ¿verdad que sí? Entonces, el cambio que vamos a estar estudiando en una función constante, pues no hay cambio. Entonces, la derivada de una función igual a 3, nosotros la expresamos con f de x con una comilla porque ya está derivada. Todo número es una constante, entonces por eso tenemos que el resultado de la derivada de una constante siempre es cero. Cualquier número. Bien, otra de las fórmulas básicas del cálculo diferencial es la derivada de quién, de la identidad. Identidad significa la misma x, la misma variable. Aquí tengo, miren, la función es igual a x, función identidad. ¿Cuál es la derivada de la función identidad? Ah, pues es esta. Ponemos f' de x es igual a 1. Cuando les digan derivada de x, ¿qué es? 1. Y se acabó. Pero también la variable puede nombrarse r, variable, que sea independiente. ¿Eh? La derivada de r, ¿cuál es? 1. Vámonos, así tan simple. ¿Eh? Vámonos con la tercera función. A esto se le llama derivada de un factor constante. Este es el factor del 5. Ese 5 no hay que derivarlo. La respuesta sería poner el 5 y los puedes derivar lo que está después del 5. En este caso sería la x. Y sabemos que la derivada de x, que es la función de identidad, es 1. Ah, entonces sería así el resultado. La derivada de f' de x, o sea, la derivada de x es igual a 5. Entonces nosotros decimos, derivada de 5x, ¿cuál es? Nada más el puro 5, nada más. Bien, vámonos con una cuarta fórmula básica. A esta se le llama
la derivada de la función potencia. Fíjense cómo está aquí. Tengo la x y tiene un exponente que también se le denomina potencia. La fórmula para derivar este tipo de funciones es de la siguiente forma. Miren. Este 2 que está aquí, que es la potencia, pasa a multiplicar a la variable. Así, miren, este 2 lo voy a poner a multiplicar a la variable. Ahí quedó. Repito la variable, la voy a poner aquí. Y después, ya para terminar, a este potencia, siempre al valor que tenga, se le va a quitar 1. O sea, va a quedar 2 menos 1, 1. Normalmente ya no debemos de poner el exponente 1 porque se sobreentiende que ahí está. Entonces, el resultado sería 2x. Miren, cuando yo les pregunte o les pregunten a ustedes, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Por qué? Porque siguió ¿cómo se llama? Este término, este funcionamiento de una fórmula, ¿sí? Ahorita, si yo digo un ejemplo más, x a la cuarta, x a la cuarta, entonces fíjense, repitiendo el procedimiento, quedaría de esta forma, quedaría este 4 pasa a multiplicar a la x. Ahí está. Repetimos la x. Y al 4 le restamos 1 y nos quedaría 3. Entonces yo les digo, ¿cuál será la derivada de x a la cuarta? A la cuarta potencia. ¿Cuál es la derivada? 4x cúbica. Así, y se acabó. Bien, vámonos con la última. Ahora no tenemos la x sola, la tenemos con un coeficiente. Está siendo multiplicada por el 6. Hacemos uso de la misma fórmula de la regla de la potencia. Miren. Recuerden ponerle una comilla a la función para que ya indique que está derivada. Fíjense lo que tengo que hacer. Si se les presenta un término como este, el 4, que es la potencia, multiplica al 6. Así está. 4 que multiplica al 6. Y se repite la x y al 4 otra vez. Se le resta 1. ¿Cuánto queda? 3. Ya llevando a cabo la multiplicación sería 4 por 6, 24. 24 x cúbica. Ese es el resultado. Si yo les digo, ¿cuál es la derivada de 6x a la cuarta? Ustedes me van a decir 24x cúbica. Y ese es el resultado. ¿Sí? Bien, pues vamos a repasar con otros ejemplos las bases, en este caso las fórmulas básicas del cálculo diferencial. Tengo en mi pizarrón 4 problemas que hay que derivarlos, o sea, 4 funciones. Si se fijan, la primera contiene 3 términos que son 3 términos algebraicos. Si aplicamos las fórmulas que acabamos de ver en el segmento anterior, vamos a poder resolverlas. Simplemente nos vamos primero por el primer término, el segundo término, el tercer término. Fíjense bien que aquí tengo 2x al cubo. Es como el ejemplo último que vimos. Y después tengo 6x, el factor constante. Y después tengo aquí la función constante. Recuerden cómo se derivan, ¿eh? Si tienen dudas, pues pueden volver a ver el video. Bien, vamos a derivar esto. Recuerden que hay que poner f'. Aquí vuelvo a repetir. Hago esto, 3 por 2, 6. 6, y lo repito la x, recuerden. A este 3 siempre se le resta 1. Si es 4, se le quita 1. Si es 5, se le quita 1. En este caso queda 2.
hay que seguir con los signos, hay que respetarlos. Aquí recuerden que cuando vayamos a multiplicar una constante por la variable, la constante la dejamos a un lado y nada más derivamos la variable. En este caso sería la derivada de menos 6x. La derivada de la variable es 1, entonces me queda 1 por 6, me quedaría menos 6. Ya para terminar este ejercicio, decimos que la derivada de una función constante siempre es 0, así que ya no se pone ahí. Bien, vámonos con el segundo ejercicio que se aplican las fórmulas básicas. Fíjense lo que tengo aquí. Tengo una multiplicación, ¿sí? Fíjense qué se tiene que hacer en esta multiplicación. Se tiene que, primero, se pueden hacer de dos formas. Vamos a multiplicarlas y después llegamos a algo semejante como el primer ejemplo que estamos viendo en esta segunda etapa. Voy a multiplicar, fíjense cómo está esto. Multiplico 8x cuadrada por 3x. Y luego después 8x cuadrada por 1. Y el resultado lo tengo que derivar. Pero antes debo de llevar a cabo esas multiplicaciones. 8x cuadrada por 3x me va a dar 24x cúbica. Multipliqué 8x cuadrada por 3x y me da esto. Todavía no está derivada. Cuando yo multiplique 8x cuadrada por 1, me queda 8x cuadrada. Así la podemos hacer cuando se nos presenten las multiplicaciones. Y si no, pues seguimos, también hay una fórmula para las multiplicaciones. Bien, entonces vamos a derivar. Vamos a poner f' de x es igual. Fíjense que este 3 va a pasar a multiplicar al 24. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedarían 72 aproximadamente, ¿verdad? 3 por 24 serían 72. A esta x la repito y al 3 le resto 1 porque así dice la fórmula básica. Me queda 2. Aquí está un signo de más y lo repito. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Este 2 multiplica al 8 y me da 16. 2 por 8, 16. A esta x la repito, ¿sí? Y le resto a ese 2 que está ahí, que es la potencia, le resto 1. ¿Y cuánto me va a quedar? x1 nada más. Ahí tengo ya estos dos ejemplos, ¿sí? Bien, para volver, en este caso para hacer el tercer ejercicio, nos está indicando que se trata de un cociente. Y chéquense los pasos que voy a hacer. Posiblemente ustedes ya tengan ahí su procedimiento, su desarrollo o los pasos que se tienen que hacer. Chéquense bien, paso a paso. Yo voy a derivar y pongo f' de x. Y me dice que yo debo de poner la función que está en el denominador. La repito aquí, miren. Sería x menos 3. Esta que está aquí. Y la voy a multiplicar por la derivada de la de arriba. En este caso sería 2x más 2. ¿Cuál será la derivada? Pues vamos a derivar lo que está aquí adentro. Miren, vamos a abrir un paréntesis y decimos la derivada de 2x. Otra vez, la derivada de 2x nada más es 2. Pongo un 2. Y la derivada del 2 es 0. En este caso ya no pongo nada. La derivada de todo lo que está aquí adentro, 2x más 2, es 2 nada más. Bien, vamos a poner el signo de menos porque así me lo dice la fórmula. Ahora, voy a repetir la de arriba, así como está, que es esta, la función del numerador. 2x más 2. Ahora la voy a multiplicar, pero por la derivada de la función de abajo. Fíjense bien. ¿Cuál es la derivada de la función de abajo? X. La derivada de x, recuerden que es 1. La derivada de una constante es 0. Entonces me queda 1. Pues quedaría 1.
Y todo eso va a estar dividido entre la función que está en el denominador elevada al cuadrado. Simplemente así como está, la repetimos y la elevo al cuadrado. Si ustedes quieren desarrollar lo que está arriba, correcto. Y va a llegar un momento en que es más fácil decir, hasta aquí queda la derivada. Vamos a hacerlo así rápidamente. Esta x menos 3 la multiplico por 2. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 2x menos 6. ¿Sí? Este 2x más 2 lo multiplico por 1. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar menos 2x menos 2. Eso es para simplificar términos. Abajo repito lo mismo. Fíjense bien. 2x que es positiva se va a eliminar con esta 2x que es negativo. Entonces se eliminan. ¿Y qué me queda? Me queda menos 6 y menos 2 me queda igual a menos 8. Y abajo, como no quedó nada en la función que está en el denominador, la dejamos igual. Y ese es el resultado, ¿sí? Bien, pues vamos a continuar con el último ejercicio, que es, se denomina aplicar la regla de la cadena. Y lo hacemos de esta forma. Chequen bien, por favor. Esto que está aquí, ustedes hagan de cuenta que es una U, ¿sí? Entonces, esa U está elevada a una potencia. ¿Se fijan? Esta U está elevada a este 4. Voy a poner rápidamente el procedimiento que se aplica para derivar esta función mediante la regla de la cadena. Bien, la derivada sería f' de x, así, f' de x. Fíjense lo que se tiene que hacer. Vamos a derivar, en este caso, eh, todo lo que es la parte de afuera. En este caso, todo sería u, así como está bien, así. Vamos a poner la n, la u, n menos 1. Ahí está. Esos son los pasos que voy a hacer. Pero como es la regla de la cadena, ahora voy a derivar lo de adentro, lo que contenga el paréntesis. Y se acabó. Esos son los pasos que yo tengo que hacer para derivar aplicando la regla de la cadena. Esta es la regla de la cadena. Bien, ahora sí, vamos a derivar este ejemplo, paso por paso. Ponemos nuestra comilla que indica que ya estamos derivando. Fíjense, dije que vamos a derivar todo lo que está afuera. Entonces, en este caso, este 4 lo voy a poner aquí. Todo lo que está dentro se queda igual. A este 4, según la fórmula, le tengo que quitar 1. O sea que quedaría 4 menos 1, 3. Y ahora dice que todo este resultado lo tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Pero como nosotros ya sabemos cómo le hacemos, vámonos paso por paso. La derivada de 3x al cuadrado sería 2 por 3, 6. Y la x la dejo igual. Este 6, acuérdense que la derivada de una constante es 0, así que pues así queda. Si ustedes dicen, aquí ya terminé porque ya apliqué la regla de la cadena, excelente. Pero podemos hacer el último movimiento, miren. Con esta expresión que está al cubo, así la voy a dejar, pero voy a multiplicar este 4 por este otro factor. Y me quedaría 24x que multiplica a 3x al cuadrado más 6 entre 3. Esto que está aquí es la derivada aplicando la regla de la cadena. Espero que le haya entendido. Nos vemos.